Bueno, le damos comienzo a este encuentro. Primero que nada, muchísimas gracias por sumarse acá en este día, en este horario. Muchísimas gracias, Matías, por la generosidad de brindarnos este encuentro. Hoy vamos a hablar sobre lo actual y lo posible de las conductas. Y tenemos acá a Matías Rojas de la Fuente, quien es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesorando también por la misma Casa de Estudios, especializando en terapias contextuales por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires y encargado del proyecto En Medio del Contexto. Así que bueno, te damos el lugar, el espacio y muchísimas gracias nuevamente por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que me tomó por sorpresa en el momento que me dijeron, hey, ¿por qué no haces una charla? Y yo tipo, ¿qué? Por qué me quieren escuchar? Pero bueno, hágame cuenta que no se equivocaron y que realmente decidieron, ok, hay que invitar a Matías para que diga cosas. Entonces, voy a empezar por lo principal de todo y es de que todo esto que yo voy a estar presentando va a estar en mi cara, ¿sí? Va a estar en mi cámara. Y efectivamente, el título de esta charla es Lo posible, lo actual de las conductas. Yo al principio, cuando estaba en esta llamada, le decía a Manu que es medio raro el título. Capaz hubiese puesto algo un poco más técnico, quizás, como por ejemplo hablar de repertorio conductual como un espacio de posibilidades. Pero vamos a ir de a poco. Y primero quisiera empezar con un poco de, por así decirlo, un consentimiento informado. Como bien había dicho, el PowerPoint va a estar en mi cara, va a estar en mi cámara. Entonces les voy a pedir dos cosas. La primera es de que fijen mi cámara. Hagan clic derecho en la pantallita, ¿sí? En mi pantallita, en mi carita, y van a darle a pin o fijar cámara. Eso es muy importante porque, nuevamente, todo va a estar ocurriendo acá. Ante cualquier duda o comentario que tengan, por favor, anótenla. Anótenla, ese comentario, esa duda, eso que les hizo ruido, eso que les disparó algo que ustedes ya saben, que conocen, ya sea de conductismo, ya sea de otro tipo de lugares de conocimiento, que lo podamos traer sobre la mesa al final de todo, ¿sí? Y lo conversemos. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo de acordarme de lo que dije, pero quiero eso, que podamos dialogar sobre esto que les voy a traer. Porque lo que yo quiero traerles ahora mismo va a ser algo nuevo. Va a haber palabras nuevas. Va a haber cierta lógica que quizás no utilizamos del todo o capaz la utilizamos, pero que no lo hacemos de manera explícita. Yo después voy a ir trayendo ejemplos de la psicología para que, eh, para que volvamos a lo que nos compete como ACVS y no nos vayamos tanto de las ramas. ¿Sí? Así que, reitero, fijen mi cámara y cualquier duda que tengan, anótenla, ya sea con lápiz o en un grupo de WhatsApp que tengan con ustedes, anoten sus dudas o comentarios. Así que, dicho todo este consentimiento informado, vayamos a la cuestión. Antes de nada, a mí me gusta pensar en esto de considerar que toda idea, como esto de pensar en lo posible y lo actual de las conductas, es también también una conducta, es una respuesta que surge, es decir, tiene antecedentes. Y ahora yo quiero compartirles cuáles eran mis antecedentes de repente llegar a esta idea de lo actual y lo posible. Y todo es con una duda. La duda empezó con de repente estar aprendiendo sobre de terapia basada en procesos, por ejemplo, este librito de acá, de la edición de 3 olas, y de repente encontrarme con este tipo de gráficos, donde vemos preocupación, insomnio, irritabilidad y fatiga. Cuando lo veo, solamente veo burbujas, veo solamente puntitos unidos con líneas. Y encima son líneas que ni siquiera tienen flechas, entonces era como medio raro. Entonces estuve ahí leyendo un poco más de la literatura de terapias en procesos y me encontré con dos autores, Richard McNally y con Danny Wurzbaum. Uno era estadounidense y el otro era holandés. Raro, ¿un holandés? Entonces me dio curiosidad por este segundo. Indagando, leyendo un poco más, la 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 la,
me encontré de repente que ese gráfico que yo vi se hizo más complejo. Ya no era simplemente 4 circulitos y 4 o 5 o 6 flechitas. Ahora de repente se convirtió en esta telaraña. Se convirtió en esto que es complejo de ver y de entender. Ahora hay muchos puntitos, algunos están coloridos, otros no tienen color. Era raro, no entendía qué era. Tipo, ¿cómo esto se relaciona con psicología? Es más, hasta si volvemos al gráfico anterior, veíamos que había preocupación, insomnio, fatiga, irritabilidad. Y uno podría decir como conductista, hey, pero esos son conductas. Esos son solamente relaciones de conductas. Y uno, si recuerda, por ejemplo, el paper de Hayes de 1986 con Brownstein, hizo el gran paper que hablaba acerca de cómo pensar esos fenómenos mentalistas, pero dentro del análisis funcional. Entonces es como, qué raro, cómo una explicación aparentemente mentalista la está apoyando y sosteniendo alguien que es el mismísimo autor de ese paper, que cuestiona con total argumentos en contra del mentalismo. Raro, ¿no? Entonces, bueno, indagué un poco más, leyendo, leyendo, leyendo. Y de repente me encontré con algo más que me llamó mucho la atención. Y es esto de acá. Esto se conoce como la metáfora de la parvada. Danny Borsboom, junto con su equipo en Amsterdam, por ejemplo, Eiko Wright, siempre hablan, a la hora de divulgar sobre su modelo de análisis, siempre hablan sobre la metáfora de la parvada. Raro. Yo pensaba, ¿una parvada? Con psicología. Y yo pensaba, sí, bueno, volar es una conducta, pensaba, pero, pero ¿por qué hay una equivalencia? ¿Por qué hay una similitud que se hace como la parvada? ¿Eso no sería más de sociología, no? Porque si pienso, ¿no? Es un pájaro, yo soy un pájaro, hacía como esa equivalencia. Bueno, hay otros pájaros, hay otras personas, y eso es una población, una ciudad, un grupo de personas. ¿Eso es psicología? ¿No? ¿Eso es sociología? No sé, estaba confundido. Entonces, indagué un poco más, y de repente vi que siempre mostraban videos acerca de parvadas. Así que con esto me gustaría ahora que nos tomemos con literalidad esta duda, que nos tomemos con literalidad de que hay algo en la parvada que de repente se conecta con la psicología. Y veamos por qué. ¿Por qué utilizan este nuevo modelo de psicología llamado redes causales complejas, que utiliza con total insistencia de que hay algo en lo psicológico que se parece a una parvada? Y veamos por qué. Pero antes de eso, me gustaría que veamos un video de una parvada. Así que respiremos. Y ahora veamos un video.
fascinante. Justamente la idea con la que van a empezar los autores es esto de considerar a los trastornos mentales, y esta es básicamente como la tesis principal, tratar a los trastornos mentales como si fuesen un sistema complejo, en donde no son simplemente síntomas que están en solitario, sino que son síntomas que de repente tienen una interacción, que se están moviendo y que se están coordinando, que se están sincronizando como una parvada. Y este paper de acá, del 2017, es uno de esos papers, para mí, míticos, o al menos yo lo llamo así, porque lo que hace Borsmun acá, si bien es de hace, ya tiene 8 años este paper, hay mucha más investigación a nivel teórico y a nivel metodológico, pero la idea es tratar de crear un paper introductorio. Y en este paper hay 5 principios que los voy a nombrar de esta manera. Principio número 1, como complejidad. Complejidad tiene que ver con que hay múltiples variables en juego. No son simplemente 3, como solemos estar acostumbrados en investigaciones como mediación o moderación, en donde vemos una variable independiente, una dependiente y un tercero que está en el medio. Ahora se consideran múltiples variables. Más de 2 independientes, más de 2 dependientes, etc. Luego tenemos el principio número 2, que es el que puede ser que nos haga bastante ruido como conductistas, y lo podemos charlar a lo último. El principio número 2 consiste en que hay una correspondencia entre un síntoma, lo que nosotros catalogamos como síntoma, con los manuales de diagnóstico, como por ejemplo el DSM. Es decir, en pocas palabras, todo lo que nosotros vayamos a considerar como un síntoma tiene que estar basado en investigaciones. Luego tenemos el principio número 3. Voy a, quizás, ahí está, ahora sí. Tenemos también el principio número 3. Tiene que ver con la causalidad. Y yo sé, conductistas, yo sé que les irrita la palabra causalidad y me van a nombrar esa cita tan famosa de Skinner hablando de que no hablamos de causalidad, hablamos de función. Yo lo sé. Pero esto no tiene que ver con una causalidad necesaria, en donde necesariamente A afecta a B. Acá no hablamos en esos términos de causalidad, hablamos en términos no lineales. Esto quiere decir 3 tipos: causalidad probabilística, causalidad recíproca y causalidad catalítica. No voy a explicar el último porque es el más complejo, pero para que sepan de los 2 primeros, por un lado tenemos la probabilística, en donde la A podría llegar a afectar a B. Y la recíproca es que, así como ustedes, yo ahora mismo los afecto con estos estímulos verbales que estoy sacando por mi boca, ustedes, quizás con sus reacciones de cara como de no entiendo nada, o cara de qué buena esta clase, o cara de estoy haciendo otra cosa, esto no me interesa. Claramente, todas esas caras que a partir de lo que yo digo también me van a afectar a mí. Hay una reciprocidad. Yo te afecto y vos me afectas a mí. Luego tenemos el principio número 4. Vieron que yo les había hablado del principio que es casi como una telaraña, este trastorno. Bueno, en este caso es como una red. Es decir, se van a tomar el tiempo y vieron que yo había mencionado que los trastornos mentales va a ser pensado como un sistema complejo. En este caso van a utilizar lo que se conoce como el análisis de redes. Luego tenemos el principio número 5. Este es el más raro, que de hecho no tiene mucha profundización teórica, pero como para acercarlos un poco, tiene que ver con un fenómeno físico, o al menos popularmente en la física, llamada histéresis. No tiene nada que ver con la histeria. Tiene algún cierto origen etimológico, pero no más que eso. Histéresis tiene que ver con el pasaje de un estado 1 de un sistema al estado 2, pero que en esa transición del 1 al 2 ahora sea difícil o hay que poner mucha más energía si queremos que ahora el sistema pase del número 2 al número 1.
vayamos a la cotidianidad para entender un poco más este concepto que es muy de nicho. Por ejemplo, piensen en hacer un huevo frito. ¿Qué necesitan? Tener un huevo crudo. Tener, por supuesto, una hornalla, tener fuego, tener una sartén y tener aceite. Perfecto. Prendemos el fuego, ponemos la sartén, esperamos un poco, se caliente, le ponemos el aceite y abrimos el huevo. Genial. Ahora lo que va a pasar es de que el, el huevo crudo pasa a ser huevo cocido. Y más específicamente, un huevo frito. Pero ¿qué pasa ahora? Que en el momento que ustedes lo ponen en el plato, ahora yo voy y les digo, bueno, ahora devuélveme el huevo crudo. Ustedes me van a mirar con cara de rareza, como tipo, ¿eh? ¿Me estás pidiendo que ahora pase del huevo frito al huevo crudo? ¿Qué me estás diciendo, Mati? Y ustedes podrían estar pensando, a ver, bueno, si yo para que el huevo crudo tuve que usar fuego, tuve que usar aceite, tuve que usar la sartén, capaz si yo quito la sartén, le quito el aceite, quito el fuego, capaz ahora vuelve a ser huevo crudo. Pero todos sabemos que eso no pasa, eso no ocurre. Esto, en palabras un poco más de nuestra literatura dentro de la clínica, hay ciertos factores iniciales que empujaron al sistema a que tenga cierta forma, pero que ahora mismo se sostiene bajo otras variables. Es decir, hay una discontinuidad o una fragmentación, o lo que también podemos llamarlo como factores iniciales y factores de mantenimiento. Esto, por ejemplo, también se relaciona con un concepto, también de la física, pero en este caso de la termodinámica por fuera del equilibrio, creada por un ruso llamado Ilya Prigogine, su creador. La irreversibilidad tiene que ver con esto de la manera en la que un sistema se acerca y tiene una trayectoria y va hacia un lugar, pero que volver hacia donde empezó, este ida y vuelta, en este viaje de ida y vuelta, ahora volver para atrás ya no es simplemente volver sobre sus pasos, ahora hay que hacer un poquito más de esfuerzo, o quizás algo diferente. Y de eso se trata la histéresis. También tiene otras palabras dentro de la literatura, como por ejemplo la autoorganización, en donde la manera en la que un sistema se organizaba inicialmente, ahora mismo se organiza de otra manera. Se sostiene de manera autónoma, así como por ejemplo una hoja que crece en el árbol, pero yo ahora quito esa hoja del árbol y sigo teniendo una hoja. No se me desintegra instantáneamente. Es decir, ahora tiene eh, autonomía. Tiene, de vuelta, y reitero con esta cuestión, se autoorganiza. Pero bueno, estos son los 5 principios de lo que se sostiene redes causales complejas como un modelo de la psicopatología. Principio de complejidad, hay muchas variables. Principio número 2, están basadas en evidencia. Principio número 3, hay una causalidad. Esas relaciones entre variables son de interacciones causales, pero que no son lineales. Principio número 4, son como una red. Y principio número 5, hay una autoorganización de ese sistema. Pero no voy a hablar del 2 ni del 5. Voy a más sostenerme del 1, del 3 y del 4. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora, capaz alguien se quedó con eso que yo dije. Para. ¿Dijiste síntoma, Matías? Yo soy conductista, yo no hablo de síntomas. No sé qué me estás hablando, no sé qué haces en la ICBS, la verdad que yo me voy de acá. Ok, para un toque. Lo que pasa con síntoma es que, ¿por qué digo esta palabra? Es porque Danny Wurzburg es un psicometrista. Él es un metodólogo. Él está en las investigaciones, él está tratando de crear nuevas metodologías para entender justamente todo fenómeno psicológico. Y la manera en la que él conversa y dialoga con otros conocimientos muy establecidos es con los psiquiatras, con la filosofía de la psiquiatría. Él no está como nosotros estudiando terapia dialéctica conductual, terapia de aceptación y compromiso, de repente activación conductual. Él no está en esa. Él está en otra. En las investigaciones un poco más
en relación a los modelos y la manera en la que nosotros entendemos la naturaleza de esos supuestos fenómenos que existen. Y por eso es que va a utilizar la palabra síntoma. A lo largo de esta charla la voy a estar traduciendo en nuestros términos más conductistas, ¿sí? Pero por ahora entiendan que, bueno, síntoma. Esa es como su unidad mínima, síntoma. En este caso, la idea que se establece en redes causales complejas es que tenemos un síntoma y de repente ese síntoma no está solo. Hay otros más, hay más síntomas, pero que se están relacionando efectivamente causalmente. Y en esta relación causal, formando un sistema, ahora es donde lo pensamos como un trastorno mental. Y el trastorno mental, y acá viene la tesis que van a sostener, es una propiedad emergente. Esta definición acá, con una ecuación totalmente, casi que parece chino, pero no es chino, son básicamente estas consecuencias de la filosofía analítica, donde quieren todo tan con formulitas, pero básicamente lo que dice esa fórmula, recuperada por Esteban Romero, argentino, quien se separa sobre los hombros de Mario Bunge, también argentino, y lo que dice es que la propiedad emergente es una propiedad ausente en las partes, pero presente en el conjunto. Vayamos, por ejemplo, al agua, H2O, hidrógeno y oxígeno. Si nosotros si separamos el hidrógeno por un lado, el oxígeno por el otro, no vamos a, por ejemplo, sentir la liquidez. No vamos a sentir esa propiedad líquida. Incluso si nosotros de repente decimos, bueno, ahora quiero diluir esta azúcar y tomar agua con azúcar, no, tampoco va a pasar. Si yo le pongo azúcar al hidrógeno, no va a pasar nada, con el azúcar va a seguir ahí. Y si le pongo al oxígeno azúcar, tampoco va a pasar nada, incluso si revuelvo en el vaso lo más fuerte posible. No va a pasar nada. Pero si los uno y tengo H2O, un compuesto, ahora sí tienen la propiedad y la capacidad de diluir y la propiedad de la liquidez. Y eso es justamente a lo que nosotros en el materialismo emergentista decimos como emergencia. No se trata de una emergencia de llamar a la ambulancia o el SAME, se trata de emergencia en términos de que algo aparece, en ese conjunto que tiene algo nuevo, pero que sus partes no las tiene. Y eso que aparece como propiedad emergente dentro de los trastornos mentales va a ser la autoorganización. Es gracias a que los síntomas como partes que en su conjunto interactúan, que ahora se sostienen por ellos mismos. En donde si yo de repente tengo un paciente en donde fue traumatizado por la guerra, y hagamos de cuenta, yo voy a la ONU y digo, no más guerra, chicos. Y hagamos de cuenta que todos me hacen caso, efectivamente ya no hay más guerra. Hagamos de cuenta que la guerra desapareció como factor. Y ahora yo les pregunto, ¿eso quiere decir que ahora mi paciente ya no va a tener TEPT o no va a tener trauma complejo? Claramente no. Claramente, por más que yo haya quitado la guerra como factor que puede llegar a existir ahora y en el futuro, mi consultante seguirá teniendo un patrón comportamental que tiene cierta asociación con ese diagnóstico llamado TEPT o trauma complejo. Y es por esto, damas y caballeros, y ahora sí voy a traducir la cuestión de qué síntoma podemos pensarlo como una conducta y este trastorno mental lo podemos llamar como un patrón comportamental. ¿Sí? Y esa va a ser la traducción que yo les quiero dar a ustedes, de que síntoma como unidad mínima va a ser pensada ahora como una conducta y todo ese conjunto de síntomas vamos a poderlo pensar como un patrón comportamental. Y de esta manera pensar al patrón comportamental como una propiedad emergente, como un sistema. Entonces, genial, bien, buenísimo, Mati, genial, ahora ya podés nombrar que esto es un patrón comportamental. Felicitaciones, Mati,
sos un capo. Pero... ¿Y la probada? ¿Y la probada qué onda? O sea, quiero decir, ¿de qué manera realmente un patrón de conducta se parece a una parvada? Y yo quiero que con esto seamos sutiles. Seamos sutiles. Volvamos al video que vimos. ¿Qué vieron ahí? Vieron un montón de pajaritos cantando, haciendo ruido. Capaz si hubiésemos tenido algún zoom hiper mega 4K, hubiésemos visto hasta los ojitos de los pajaritos de cómo ven a sus compañeros, y si alguno se acercaba, él se alejaba, y si uno estaba muy lejos, se acercaba o se alejaba y demás. Todos esos pajaritos que vemos están pasando ahora mismo. Lo podemos filmar y podemos ver a cada uno de esos pajaritos y vemos 6 pajaritos, 5 pajaritos, 8 pajaritos, los vemos todos juntos si los empezamos a filmar. Ahora quiero traerlos hacia el patrón comportamental. Si ustedes de repente quieren filmarme o filmar a su consultante o a ustedes teniendo un patrón comportamental, todas esas conductas, ¿van a aparecer al mismo tiempo? No, no van a aparecer al mismo tiempo. Van a aparecer una detrás de otra. Y ahí es donde me hace ruido. Ahí es donde yo digo, pará, pará. Empezamos bien hablando acerca de que una parvada es como un patrón comportamental porque puede ser pensado como un sistema complejo. Hasta ahí vamos bien, genial. Pero cuando yo veo ese conjunto de pájaros volando sobre mi ciudad, sobre la ciudad de Buenos Aires, y yo los veo, y son hermosos, es un fenómeno hermoso de ver, de contemplar. Pero cuando yo veo al patrón comportamental, no veo todas esas conductas ocurriendo ahora mismo. Y es ahí en donde quise recuperar un debate dentro de la filosofía, que es un poco olvidado, hay que decirlo, pero que está retomando fuerza hoy en día. Y eso es la ontología modal y tiene que ver con debatir acerca de estos dos conceptitos, actualidad y posibilidad. Pero a ver, vayamos un poco a las definiciones como para que no nos perdamos. Tenemos, por ejemplo, la actualidad, aquello que efectivamente está ocurriendo ahora mismo. Voy a dar un ejemplo. Acá está mi taza. Capaz alguien que está un poco más vivo, o quizás como muy penetrado por Twitter, va a decir, no, pero puede ser IA, puede ser inteligencia artificial esto que me estás mostrando por tu cámara, Mati. Sé que me estás mintiendo, yo lo sé. Y yo te digo, ok, puede ser que sea IA, pero no te preocupes, bancame un toque. Porque esto, por más que sea IA o por más que realmente esté sosteniendo una taza ahora mismo, vos lo estás viendo. Lo estás viendo con total actualidad, esta taza de acá. Así que, por más que la taza no exista, con la manera en la que ustedes pretenden, sigue teniendo actualidad en la manera en la que ustedes ahora están viendo esta taza. Pero ahora hablemos de posibilidad. Aquello que podría ocurrir o no, y esto es muy importante, lo que es posible puede realizarse o, más específicamente y con una palabra más técnica, puede actualizarse. ¿Qué quiere decir esto? Hagamos de cuenta, volvamos a la taza. ¿Qué pasa si alguien me dice, Mati, pará, ¿por qué lo agarras con un dedo? Se te va a caer, se te podría caer. ¿Y qué pasa si se me cae? No, si se te cae, de repente el agua que está acá contenida, de repente se va a revolcar sobre tu teclado y se va a romper, y como tu teclado tiene electricidad, te vas a electrocutar, y como tiene, y como tiene electricidad y te vas a electrocutar, te van a mandar al hospital, y la charla va a ser un desastre y va a estar grabada tu muerte y la. De repente empezamos a armar todas estas posibilidades de lo que puede llegar a ocurrir. ¿Está pasando? No. ¿Mi taza se rompió? Tampoco. Hay otro tipo de preguntas que nos podemos hacer en las posibilidades es, bueno, pero ustedes la ven celeste claro. ¿Qué pasa si es rojo? ¿Qué pasa si es negro? ¿Qué pasa si es más blanco? ¿Qué pasa si es verde? Nos podemos hacer un montón de preguntas alrededor de la actualidad. Y justamente es por eso que la posibilidad siempre fue un concepto bastante problemático.
Bastante problemático. Porque la pregunta es, cuando nosotros hacemos todo este juego mental, y ahí yo ya un poco me estoy acercando a cuál es la tesis, cada vez que nos estamos acercando a este juego mental de la posibilidad, estamos haciendo relaciones derivadas y por tanto todo esto es está sostenido por nuestra capacidad simbólica de poder relacionar arbitrariamente, o las posibilidades son algo que existen con independencia de lo que nosotros nos podemos armar en la cabeza. Ya sé que dije en la cabeza, no me maten conductistas, pero síganme el juego. Vayamos, por ejemplo, ahora a, por ejemplo, que lo saqué de este libro de acá. Este hermoso libro de terapia dialéctica conductual. Leámoslo juntos. Imaginen una lista de conductas posibles, escrita en una hoja al encontrar una puerta cerrada. Esa lista es nuestro repertorio conductual. La lista está ordenada jerárquicamente. Arriba está la lista más probable por nuestra historia de aprendizaje. En el caso del de la puerta cerrada, el meter la llave, girarla y dar la vuelta al picaporte al mismo tiempo, esa conducta ha sido moldeada y reforzada millones de veces. Así que está muy, 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 muy arriba en la lista de conductas posibles. Lo que trato de hacer con esto, al traerles esta cita, es que hablar sobre la posibilidad no es raro dentro del análisis funcional en la praxis, incluso a la hora de nosotros pensar a la conducta como conductistas. Lo usamos todo el tiempo. Yo, si bien en el anterior slide yo hablé de posibilidad, pero fíjense que también hablamos de probabilidad. Y la probabilidad es eso mismo también. Lo que podría llegar a ocurrir. Lo que podría llegar a pasar. Ya sea que tenga el 100% de la probabilidad, o el 70%, o el 15%, o el 3%. Pero siga hablando de lo posible. Y por eso es que yo quiero traerles este problema filosófico, que es el de toda esta cuestión de la lista de conductas posibles o el repertorio conductual es algo como entidad lingüística que se sostiene exclusivamente bajo lo que nosotros podemos armar con relaciones derivadas, o es algo que existe por así decirlo, con independencia de lo que nosotros podemos llegar a decir. En donde yo capaz agarro a Manu y digo, bueno, Manuel, su conducta más probable en este momento es la de bailar. Pero Manu está así. A lo sumo hace una sonrisa, a lo sumo carcajea, agarra su taza y toma agua, pero nunca lo vemos bailar. Entonces, ¿cómo es que yo, afirmando con verbalmente, digo que el repertorio conductual más probable de Manu sea bailar, pero no baila? Es raro. Entonces, a lo mejor, el repertorio conductual tiene cierta entidad existente por fuera de lo verbal, ¿sí? Por fuera de lo que alguien puede decir, ya sea yo sobre mi propio repertorio conductual o Manu hablando de mi propio repertorio conductual. Hay algo del repertorio conductual como un fenómeno existente por fuera de eso. Y es esto lo que yo quiero traerles. En filosofía, ya existe este debate, largo debate, larguísimo, desde Aristóteles, imagínense. Y básicamente hay dos bandos en todo esto. Tenemos el actualismo y tenemos el posibilismo. Y fíjense bien, el actualismo lo que va a decir es de que todo lo que existe está pasando ahora mismo. No puede existir otra manera de existir que no sea la actual. Y luego va a venir el posibilismo a decir, para, no es así. Existen elementos existentes que pueden no ser actuales. Posibilidades que pueden actualizarse o no. Y quiero recalcar esto con esta palabrita de actualizarse. Recuerden que es en el momento que lo posible se vuelve actual, significa que es actualizarse. Hay una actualización. Yo sé que actualización suena muy, muy de edad moderna, de nuestra etapa contemporánea, pero actualizarse tiene que ver con eso, con que lo posible ahora se vuelva actual.
Y entonces, yo, ante estas dos tesis, yo, cuando estaba armando toda esta propuesta, investigando, me dije, bueno, ok, está bien, actualismo y posibilismo. Vayamos, profundicemos a ver hacia dónde nos lleva el actualismo y hacia dónde nos lleva el posibilismo. Así que ahora lo que les voy a pedir es que nos tomemos con literalidad por un momento, nos tomemos con literalidad por un momento el actualismo. Agarremos estas reglas verbales y sostengámosla y veamos hacia dónde nos lleva. Hacia dónde nos lleva a la hora de pensar a la conducta. Y recalco, y vuelvo a insistir, el actualismo es que todo lo que existe es actual. No existe otra forma de existir que no sea lo actual. ¿Estamos claros ahí? Bien. Pero ¿qué pasa ahora con la conducta posible? Es decir, si yo digo que todo lo que existe es actual, ¿por qué entonces estoy hablando de posibilidad? Me parece que entonces lo posible, como algo que me estoy tomando con literalidad de que existe, a lo mejor es una categoría errónea. Y ahora viene la pregunta del millón. Ok, Mati, genial. Pero ahora, ¿cómo reemplazamos estas categorías de actual y lo posible para diferenciar esa conducta que estoy haciendo ahora mismo, como por ejemplo hablarles, pero no estoy bailando? Ustedes no están viendo que estoy bailando. Me están viendo que estoy quieto, estoy capaz hablando un poco, no estoy moviendo los brazos y nada más que eso. ¿Sí? No me ven bailar. ¿Dónde está la conducta de bailar? ¿Dónde está la conducta de bailar? ¿Dónde está la conducta de saltar? ¿Dónde está la conducta de tomar? ¿Dónde está la conducta? Y bla, 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 bla. Y así un sinfín de conductas. ¿En dónde están? Y es por eso que si lo posible no es una categoría que podemos sostener desde el actualismo, hay que encontrar otras categorías. Y esa es la conducta manifiesta versus la conducta oculta o latente. Voy a tomar un poco. Suspenso. Si alguien se percató, si alguien ya le hizo ruido y ya lo conectó con con una bibliografía de la facultad, efectivamente se trata nada más y nada menos que de vuelta volvemos a esas teorías sobre el iceberg, el modelo latente, el modelo de que algo se manifiesta y algo que está oculto, en donde ahora mismo se manifiesta la conducta de hablar y de hablarles acerca de la filosofía, pero queda como latente aquella que es que tiene que ver con hablar de autos, que tiene que ver hablar sobre, no sé, sobre que me gusta mucho la torta cheesecake. Y es por eso que es como, maldita sea. Esto es psicoanálisis 2.0. Pero a la vez es interesante, ¿pero por qué? Si nosotros realmente nos tomamos la idea de lo manifiesto en lo latente, sostenido desde el actualismo, parece ser que no es tan compatible con el conductismo o el análisis funcional. Porque si nosotros nos tomamos la tarea, la literalidad, de pensar a la conducta de bailar como algo que está oculto, entonces nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿En dónde está? El psicoanálisis va a decir en el inconsciente. El cognitivismo, una rama del cognitivismo, no todas, ojo, no todas, ojo, una rama del cognitivismo va a decir, ok, está en los esquemas del pensamiento, ahí están. Y los esquemas del pensamiento están ocurriendo ahora mismo, solamente que uno se activa y el otro se desactiva, pero siempre están ahí. Y luego va a venir la neurociencia y nos va a hacer jaque mate a estas dos y va a decir, están en las neuronas. Porque las neuronas ahora mismo son actuales. Ustedes no las están viendo, pero son actuales. Ustedes me abren el cráneo, me abren el cráneo, además de que me voy a morir, porque, porque no tienen los utensilios para que yo siga vivo mientras me abren el cráneo. Pero si me abren el cráneo y ponen una lupita, ahí van a ver que hay neuronas. ¿Qué están ocurriendo? Están ahí presentes. Solamente que, bueno, todo este pelo, todo este cráneo lo estaba tapando.
pero están ahí las neuronas. Y uno como neurocientífico va a decir, no, pasa que si se conectase este tipo de circuito de neuronas, ahí es donde está la conducta de bailar de Mati. Ahí es donde está. Y está bien. Son respuestas posibles dentro del actualismo. Son respuestas posibles dentro del actualismo para entender a la conducta. Son legítimos. Pero no es compatible con el conductismo. Y eso es lo que yo quiero recalcar. Así que vayamos y otra vez misma secuencia, pero en este caso con el posibilismo. Regla verbal del posibilismo. Axioma. Existen elementos existentes que pueden no ser actuales, posibilidades que pueden actualizarse o no. Esto ahora sí es un poco más compatible. Esto sí es algo que nosotros podríamos decir, ok, es coherente, es compatible con el conductismo. Porque lo que hace es mantener esa idea de que no existe algo oculto, no existe algo latente, solo lo que pasa es que no está pasando ahora mismo. Es una posibilidad, pero no es algo que tiene totalmente actualidad. Hasta acá estamos bien, ¿no? Eso quiero imaginar. Pero ahora quiero problematizarles el posibilismo. Y yo ya sé, yo ya advertí de que toda esta charla iba a tener nuevos conceptos, nuevas ideas, y por eso hice el warning. Pero síganme con esto, por favor. Imaginemos que tenemos a Pepito. Pepito está en el parque. Pepito tiene un banco, Pepito tiene una tienda, tiene un lugar para balancearse y tiene un castillito, no de arena, de plástico, en donde puede trepar, se puede tirarle el tobogán, etcétera. Lo que pasa con Pepito es que todo este campo, de vuelta, estamos sosteniendo el posibilismo, en todo este campo hay un espacio de posibilidades. Hay múltiples acciones posibles que puede hacer ahora Pepito. Pepito podría saltar, Pepito podría correr, Pepito podría bailar, podría treparse quizás, incluso hasta, si se siente muy atrevido Pepito, se va a sentar sobre la tienda. Y hasta acá todo bien, uno puede estar de acuerdo, sí, sí, Mati, sí, puede hacer esas cosas Pepito, sí, ok. Pero ¿qué pasa cuando ahora de repente alguien que se lo tomó muy, muy, muy literal, acá estamos, no sé, en un grupo haciendo brainstorming, y de repente alguien dice, bueno, pero acá Pepito está bailando y está saltando como High School Musical. Pero ¿qué tal si salta con los brazos pegados? ¿Qué pasa si Pepito acá está sentado, pero en realidad se sienta del otro lado? ¿Qué pasa si Pepito, en vez de estar corriendo como Naruto, ahora está corriendo como una persona un poco más promedio ciudadano de la Argentina y no tanto como una persona fanática del anime? ¿Qué tal si Pepito, en vez de estar bailando, efectivamente está utilizando el coso para balancearse o quizás está bailando breakdance? ¿Y qué tal si Pepito, en vez de estar trepándose sobre el castillo, está tirándose por el volcán? Por el volcán, dije, tobogán. se está trepando, etcétera. De repente podemos hasta ser más minuciosos y decir, bueno, pero ¿qué tal si Pepito, en vez de estar bailando acá, está bailando 2 centímetros para la derecha? O quizás 5 centímetros. O quizás un poquito más adelante, etcétera. De repente, lo que nosotros planteamos como espacio de posibilidades, pensar sobre las conductas posibles, sobre las conductas alternativas, como por ejemplo cuando hacemos un análisis de solución, que estamos pensando en conductas alternativas, de repente nos damos cuenta de que si lo tomamos con literalidad el posibilismo, caemos en algo, en un ejercicio muy como exhaustivo, pero que se vuelve trivial. En donde, ¿qué importa si está saltando así como High School Musical a estar con los brazos pegados o quizás solo una mano levantada, quizás es la derecha, quizás es la izquierda, bla, 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 bla. Una de las críticas que podemos hacer sobre el posibilismo es que si lo tomamos con mucha literalidad, de repente se vuelve trivial todo el análisis que podríamos llegar a hacer de las conductas alternativas.
Pero ahora pensemos en otro más, en otra crítica más. ¿Qué pasa si ahora en vez de estar en un parque, está en el colegio? Tenemos el colegio, tenemos el aula y tenemos un escritorio. Nosotros habíamos dicho que Pepito tenía la conducta de sentarse en un lugar alto, correr como Naruto, hacer un baile funky, trepar y saltar como Haikyuu Musical. Lo que sucede a veces con el posibilismo y que cuando nos aferramos a que este es el repertorio de Pepito, por más que bajen y suban las probabilidades, ahora es un 100, ahora es un 10, ahora es un 80, pero sigue habiendo esto de que está un poco cercano al esencialismo, porque lo que estamos diciendo implícitamente es que Pepito tiene estas 5 posibilidades y nada más. Capaz luego, cambiando el ambiente, cambia las probabilidades, pero esas son las 5 cosas que puede hacer Pepito. Esas 5 cosas y nada más. Nada más. Y eso tiene un tinte un poco esencialista. ¿Pero por qué, Matt? ¿Pero por qué? Porque lo que está haciendo es fijar que de repente tengan una rigidez eso de lo posible. Que de repente lo posible sea una lista y esa lista solamente lo único que hace es bajar y subir las conductas, nada más. Y eso está muy cercano al esencialismo, si es que, de vuelta, nos lo tomamos con literalidad pensando de que eso realmente existe. Pero ahora viene un nuevo personaje llamado Carlos Romero. Ojo, distinto del Esteban Romero de anterior. Tienen el mismo apellido, pero son personas diferentes. ¿Qué pasa con Carlos Romero? Carlos Romero no es un posibilista. Él es un filósofo naturalista que intenta naturalizar la lógica modal, que intenta hablar acerca de lo posible en términos de las ciencias naturales. Pero justamente lo que se va a dar cuenta Carlos, el querido Carlos Romero, es de que tiene todos estos problemas el posibilismo. Entonces lo que va a hacer Carlos es ser un actualista. Y recuerden lo que habíamos dicho de sus axiomas. Todo lo que existe es actual. No existe otra forma de existir que sea la actual. Entonces lo que va a proponer Carlos es el concepto de constricciones, o, como también las voy a estar nombrando, como restricciones. Y dice así: las constricciones son como el gen de un organismo que nunca se desarrolla y por ello nunca llega a existir la estructura codificada. Mejor dicho, solo exhibe una sola y única estructura, que es aquella que se actualizó. Lo que afirmo es que el objetivismo modal solo requiere restricciones: la receta, el algoritmo, el plano de construcción, el gen. Sin embargo, una vez que tenemos la estructura, afirmo, las posibilidades mismas y por ello el espacio que literalmente contiene posibilidades son redundantes en la ontología. Para ser un poco más específicos, cuando Romero habla de constricciones, se refiere a esas variables que están ocurriendo ahora mismo, pero que están restringiendo lo que puede llegar a ocurrir. Hay ciertas variables que están ocurriendo ahora mismo que pueden limitar las posibilidades como aquellas que las puede expandir las posibilidades. Y con esto, para que quede mucho más claro, les voy a traer un ejemplo de la psicología. Pensemos en este perrito. Pensemos en que yo soy un investigador, que estoy haciendo un programa de reforzamiento. Yo quiero hacer que este perrito, cuando haga tal cosa, y yo le dé un reforzador, en este caso lo que queda como mi presupuesto es unas croquetas muy baratas, que esas croquetas muy baratas sean un reforzador. ¿Sí? Yo quiero que esto ocurra. Que dentro de todas las posibilidades, de todo lo que puede llegar a funcionar como un reforzador, que sean estas croquetas baratas que yo compré. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para que el perro haga esto? Y esto es cagándolo de hambre. Ya sé, además de llamar a la policía porque estoy torturando un perro,
Pero también hay que decir lo siguiente, de que si nosotros provocamos el hambre, le restringimos la alimentación, ahora el hambre, que es algo actual, el perro está sintiendo mucha hambre, ahora las croquetas muy baratas va a funcionar como un reforzador en el momento que yo quiera aumentar la probabilidad de cierta conducta del perrito. Es decir, que el operador motivacional es una restricción que está limitando lo que puede llegar a ocurrir. Una restricción que está diciendo, esto puede llegar a pasar, esto no. Todo esto que vos, qué sé yo, acariciar al perro, puede ser que en otro contexto eso puede llegar a un reforzador, la caricia. Pero ahora mismo lo que más lo puede reforzar es la comida, esas croquetas baratas que te compraste. Y es por eso de que la tesis de realismo de las restricciones, que es esto que plantea Carlos Romero en su tesis doctoral del 2021, es que todo bien de que puede existir un espacio de posibilidades, todo bien con eso, todo bien. Pero lo importante no es pensar, ay, bueno, ¿qué puede hacer Pepito? Esta conducta, esta otra conducta. No es lo importante eso. Lo importante para Carlos Romero es que son las restricciones que son actuales. Esas restricciones que están ocurriendo ahora mismo. Y de esas restricciones que están ocurriendo ahora mismo, ahí es donde deviene todas esas conductas posibles. Todas esas conductas posibles se vuelven redundantes ante el análisis de las restricciones actuales. Por ejemplo, si estamos pensando en la desesperanza aprendida, o también conocida como indefensa aprendida, capaz estoy diciendo mal el término, indefensión aprendida creo que era, nosotros vemos que, por ejemplo, vemos que hay un perrito, ese es el típico experimento, hay un perrito, está en una caja y está dividida en dos lugares, lugar uno y lugar 2. De repente en este lugar 1, se me está yendo el blur, de repente en el lugar 1 hay que está, hay unas rejas que están de repente electrocutando al perrito. Y el perrito está en el lugar 1. Entonces lo que hace el perrito, en el momento que esta restricción se vuelve actual, lo que hace es moverse al número 2. Salta. Pero ¿qué pasa si ahora, tanto el lugar número 1 como el lugar número 2 de esta cajita, todo está electrocutado? Toques lo que toques, está electrocutado. La vara esta que te dividía de un lado para el otro, te va a electrocutar. El piso, electrocutado. Las paredes, electrocutado. Sí, ya sé, todos mis ejemplos son torturando a un perrito, discúlpenme. Pero lo que va a pasar es que de repente el perrito ya no tiene posibilidades. Se vuelve un contexto impotente. Se vuelve un contexto en donde sea lo que haga, no va a pasar nada. Por más que llore, que grite, que trate de romper algo, no va a poder. Entonces, lo único que le queda por hacer es la conducta de quedarse quieto. Quedarse quieto. Y es esto a lo que se refiere con restricciones. Y de vuelta, y repito, son variables que son actuales y que están restringiendo lo que puede llegar a ser posible. Y ahora estamos llegando a la recta final de toda esta charla. Y justamente es mi propuesta. Porque lo que acabo de hacer es marearlos. Porque primero les dije, bueno chicos, existe el actualismo y el posibilismo. Ah, genial. ¿Y actualismo qué onda, Mati? Bueno, no es compatible con el conductismo. ¿Por qué, Mati? Porque hace que nos fijemos en buscar lugares ocultos. Ah, bueno, Mati, está bien. El conductismo no es compatible con el actualismo, genial. ¿Y posibilismo, Mati? Sí, puede ser bueno. ¿Cómo que puede ser? ¿Qué pasa? ¿Qué críticas tenés? No, pasa que bueno, puede ser como medio exhaustivo, se vuelve trivial el análisis, capaz incluso hasta puede ser probablemente como mucho más del lado del lenguaje, como nuestras relaciones derivadas, que algo que realmente existe. También pasa que bueno, caes en el esencialismo. Ah, bueno. Pero el esencialismo no es compatible con el conductismo, no, tampoco. Ah, bueno, entonces ¿qué hago, Mate? Porque encima ahora me presentás el actualismo, esta de las mejores tesis que tiene el actualismo, que es el realismo de las restricciones, y la verdad que está bastante bueno, Mati. Sí, sí, bastante bueno. Pero entonces somos actualistas, ¿para vos? No, no. Por esto que comenté de lo primero que yo dije.
Si nosotros pensamos a que todo lo que es, todo lo que existe es actual, de repente ahora la conducta va a ser manifiesta y de vuelta manifiesta y latente y de vuelta vamos a caer en esta búsqueda de las conductas. Están en las neuronas, están acá, están allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que mi propuesta es volver a una posición dentro de la ontología modal, pero que es relativamente nueva. Con relativamente nueva me refiero a que dos cosas. Número uno, el autor no es tan viejo como por ejemplo Aristóteles, que él hablaba acerca de lo actual y lo potencial. Y número dos, es nuevo en el sentido de que tampoco tiene mucha formación o mucha profundización teórica. Y esa es el virtualismo. Y ahora vamos a ver qué significa el virtualismo. El virtualismo comparte muchas similitudes con el posibilismo, en donde van a sostener de que eh, existen elementos existentes que pueden no ser actuales. Esas cosas que son posibles, pero que no están ocurriendo ahora mismo, existen. Pero el virtualismo va a ser un poquito diferente. El virtualismo lo que va a decir es, ok, lo actual y lo posible son dimensiones modales reales. Son reales. Pero, acá viene la cuestión, no pueden ser accesibles a priori. Acá me refiero con accesibles a priori. ¿Vieron eso que nosotros estamos haciendo? De tipo, estar acá sentaditos, mirando a Pepito y decir, ah, bueno, Pepito seguramente baila breakdance. Nah, Pepito seguramente, no sé, le sale a hacer una vuelta a carnera, tipo en el aire. Ah, seguramente Pepito, ahí de la nada en el parque, se pone a hablar de Goku, de Dragon Ball Z. Pepito, bla, 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 bla. Empezamos simplemente a priori a solamente ver a Pepito, lo estamos viendo, y nosotros nos empezamos a priori a decir qué es lo que puede hacer Pepito. Pero lo que va a decir el virtualismo es de que no puede ser accesible a priori, sino que tenemos que intervenir sobre lo actual para que emerja lo posible. Esta tesis fue hecha por Henri Bergson. Henri Bergson fue un filósofo y también matemático que pensó una posición distinta que no sea ni el posibilismo, porque cae en esencialismo, y también un poco en los kantianos, ni tampoco, eh, ni tampoco va a ser un actualista. Hubo un autor, bastante que a muchos no les gusta, pero a mí sí, que se llama Schilderles. Schilderles retomó las palabras de Bergson y lo trató de expandir, lo trató de traer hacia la contemporaneidad. De hecho, para tirarles un fun fact, un dato de color, Bergson había sido un autor totalmente popular, todos lo leían, está este gran libro de La risa, que habla acerca de la propia comedia, como conducta, hermoso. De hecho, hasta tal punto, si ustedes van, por ejemplo, a Stephen Pepper, este filósofo que retomó todo lo estudiado por John Dewey y es prácticamente el núcleo filosófico de todo, Stephen Pepper va a decir que Bergson es un contextualista. Pero algo que sucede es que Bergson no es ningún autor trabajado por ningún conductista, ningún contextualista funcional. Y es por eso que yo lo quiero traer de vuelta. Lo quiero traer de vuelta para resolver esta cuestión de lo actual y lo posible. En donde lo actual y lo posible ya tiene que ser cambiado esa categoría. Porque lo único que nos hace es pensar acerca del acceso a priori. Y pensarlo con virtualidad. Lo actual y lo virtual. Deleuze lo que va a decir eh, en este libro del bergsonismo es de que el virtualismo tiene como dos operaciones, como dos movimientos. Y para eso quiero que ahora volvamos a la literatura de la psicología para que esto se entienda. Veamos, por ejemplo, esta secuencia de acá. Ustedes léanla mientras yo voy tomando mi agüita, porque ya estoy seca de la garganta.
Consumo de sustancias, estar en quiebra, robarle a la hermana para comprar sustancias, problemas legales, consumo de sustancias. Por supuesto que como conductistas vamos a decir que, bueno, pero pará, esto de consumo de sustancias es una conducta y robarle a la hermana es otra conducta. Pero estar en quiebra y problemas legales son más bien consecuencias de esas conductas. Porque si yo estoy consumiendo sustancias constantemente, claramente en algún momento se me va a ir, se me va a ir la plata, se me va a ir la guita. Porque todo lo estuve gastando en la, en comprar droga. Y en el momento que me quedo sin plata, ahora, en este momento, cuando ahora me está pasando esto, y yo quiero volver a comprar sustancias y consumir las sustancias, voy ahora a robarle a mi hermana. Y de robarle a mi hermana, lamentablemente, es una situación que nadie debe hacer, pero va a tener como consecuencia problemas legales. Y como los problemas legales es una situación aversiva, horrible, de lo que yo acabo de hacer, ahora vuelvo al consumo de sustancias, quizás como un problema un problema, una conducta evitativa, ahí está, una conducta evitativa de la situación que me está pasando ahora mismo. Quiero evitarlo, entonces voy a consumir. Por si no se dieron cuenta, lo que está pasando acá es de que consumo de sustancias lo que hizo es que de repente esté esta consecuencia, que es estar en quiebra. Y en el momento que aparece esta restricción, de repente ahora que emerge esta restricción, se vuelve actual, ahora es posible la conducta de ir a robarle a tu hermana. Y robarle a tu hermana el dinero, ahora se despliega otra actualización, que es los problemas legales. Y esto es lo que se conoce como una preactualización. Y para que se entienda más, y fíjense cómo el consumo de sustancias luego deriva estar en quiebra, y estar en quiebra deriva robarle a la hermana, y de robarle a la hermana tiene como consecuencia los problemas legales, y ahí volvemos otra vez al consumo de sustancias. Lo que está pasando acá es de que el consumo de sustancias, hagamos de cuenta que puede ser pensado como una restricción, porque yo ahora mismo estoy consumiendo y es posible quedarme sin dinero, y en el momento de que capaz es redundante como análisis, trayendo un poco a Carlos de vuelta para acá, capaz es redundante pensar en que, bueno, con saber que la persona está consumiendo con mucha frecuencia, es redundante saber que en algún momento se va a quedar sin plata y va a quedar en quiebra. Eso es redundante para el análisis dentro de las restricciones actuales. Pero no es para nada redundante que de repente robarle a la hermana haya sido una posibilidad que puede llegar a existir, que puede llegar a pasar. En este caso, el robarle a la hermana solamente es posible si la persona está en quiebra, si la persona no tiene ya esa plata suficiente para comprar más droga. De la misma manera, cuando pensamos cuando solamente analizamos esta primer parte de la secuencia, el consumo de sustancias no hace que se vuelva redundante el hecho de que posiblemente hayan problemas legales. Porque los problemas legales solamente son algo que puede ser redundante ante el análisis cuando ya se actualizó esta consecuencia que es robarle a la hermana. Y es por eso que la preactualización se trata del despliegue de actualizaciones. Más específicamente, de restricciones que antes no eran actuales, pero ahora sí lo son, ahora sí son actuales. Lo que trato de decir con esto, y yo sé que son palabras de vuelta nuevas, son conceptos nuevos, yo lo sé, es una forma nueva de pensar las cosas, pero lo que trato de hacer acá es de que está bien lo que dice Carlos, de que si yo claramente te cago de hambre a Manu, perdón Manu, yo a Manu no le di nada de comer, claramente en el momento que yo le dé de comer,
y haga tal cosa, o él haga tal cosa, claramente eso va a aumentar mucho la probabilidad de que eso funcione como un reforzador. Eso es verdad. Pero ¿qué pasa cuando de repente eso que yo le di tiene como consecuencia otra cosa? Y eso que ocurrió como consecuencia, ahora pasa otra cosa, y le pasa otra cosa y otra cosa. Es casi como cuando pensamos en el efecto mariposa. Es bastante parecido a esto que yo les estoy nombrando. Porque no es que en el momento que vemos una mariposa y la vemos aletear decimos, no, va a haber un tornado en Chicago, llamen por favor rápido a Chicago, chicos, vayan todos a sus búnkers, vayan rápido porque acabo de ver una mariposa que está aleteando rápido, llamen a los nenes, llamen a sus abuelos, escóndanlos, protéjanlos. No, no va a pasar eso, porque efectivamente si bien está esta cuestión de que un aleteo de repente hace tal cosa, después hace otra cosa y otra cosa y otra cosa, y empieza a tener como consecuencia muy a largo plazo, luego que haya un huracán en Chicago, no quiere decir que sea redundante en el momento que vemos una mariposa aletear que va a ocurrir eso. ¿Sí? Lo que trato de hacer es de que exista la novedad, de que existan posibilidades que puede ser que ahora mismo hay algo que es redundante en el momento de pensar las posibilidades, pero hay posibilidades que no pueden ser pensadas. Hay posibilidades que nos van a traer mucha sorpresa, que nos van a tomar por no ser precavidos o por simplemente entender que la naturaleza es así, creadora, que tiene novedades. Y es por eso que la preactualización, cuando nosotros pensamos en los patrones comportamentales, no son simplemente conductas un patrón, una secuencia ya establecida, sino que tiene un origen, se fue formando de a poco, se fue formando de a poco hasta de repente caer eh, sobre un mismo nodo, un mismo cuerpo, sobre una misma conducta que ya estaba establecida antes. Y eso es la segunda operación que tiene el virtualismo, de que así como hay una preactualización en donde algo se va armando a poquito, en el momento que se establece y se forma como un sistema, eso se llama contractualización. También conocido como la estabilización de la secuencia actualizada y la identificación de esa estabilidad como un patrón reconocible y por supuesto diferenciado. Lo que yo remarco con esto de lo reconocible y lo diferenciado es que yo entiendo que en el análisis funcional podemos decir, bueno, tal trastorno es un patrón comportamental. Bueno, la personalidad es un patrón comportamental. Bueno, tal cosa es un patrón comportamental. Yo sé que la palabra patrón comportamental está en todos lados, la tiramos así nomás. Pero también hay una cuestión de diferenciar esos patrones comportamentales. Hay también una cuestión de reconocer ese patrón comportamental, de eso que nosotros hacemos con ese fenómeno que tiene una regularidad en el mundo. Porque todo capaz sea un patrón comportamental, pero están diferenciados. Cada uno tiene su estabilidad, cada uno se estabilizó, cada uno obtuvo una autonomía a partir de eso. Y es por eso que cuando ustedes, si alguno de ustedes se atreve a ver la literatura pesada de redes causales complejas, van a leer esto de la coocurrencia, de que las conductas coocurren, de que no es una cuestión de, bueno, ahora hay conductas. No, no es que simplemente ocurren de golpe, se van ocurriendo de a poco, van coocurriendo, de esto se trata, se van coactualizando. Si nos metemos un poco con este vocabulario que les estoy presentando. Si esto les pareció pero que muy abstracto, está bien, es entendible, y por eso es que quiero agarrarme de algo que capaz les sea un poco más con más familiaridad. Y eso es la teoría de marcos relacionales. Y quiero que veamos esto con mucho detenimiento, porque es muy importante. Y ya casi termina. Ya termina toda esta cosa que es aburrida, ya va. Tenemos, por ejemplo, a la experiencia directa. Como buenos conductistas, y tan actualizados que estamos, sabemos que la experiencia directa
es una de las formas que tenemos de aprender, por tener un contacto directo con las contingencias. Hasta ahí perfecto. Entonces, nosotros tenemos a nuestra progenitora, o la persona que nos cuidó desde el día que nacimos, y de repente alguien nos dice, che, esa de allá es tu mamá. Entonces, en el momento que alguien nos dice mamá, vamos y miramos hacia ella. Pero ahora viene alguien más y nos dice, che, ¿viste eso que te dije que ella se llama mamá? Bueno, tu mamá se llama Marta. Ah, entonces cuando alguien dice mamá, pensamos en, ah, bueno, Marta. Incluso si Manuel de repente me habla de su mamá, voy a decir, ah, bueno, Marta, mi mamá. Eh, y hagamos de cuenta que yo borré el tú, el mí, de mi repertorio. Y lo que va a pasar a partir de estas experiencias directas es que, por un lado, van a aparecer relaciones derivadas. Relaciones derivadas que se van a sostener de lo que es actual. En este caso, la experiencia directa. En donde, si a mí me dijeron, che, esa que está para allá se llama mamá, cuando yo la vea a ella, ahora de repente voy a decir, ah, ella es mamá. Y en el momento que alguien me diga, che, ¿sabías que mamá se llama Marta? Y ahí yo voy a decir, ah, bueno, Marta es mamá. O capaz voy a generalizar si, bueno, todas las Martas son mi mamá. Pero más allá de esa generalización, también va a ocurrir otra relación derivada, que es la transitividad. Y ese es el que más nos importa. Porque la transitividad, además de la simetría que se tiene que ver con esta reciprocidad, con esta vinculación mutua, en donde si yo establecí de que esto va para acá, en este caso de mamá a la persona, la simetría tiene que ver con ese vínculo inverso. De repente apuntar de que cuando vea a esa persona, ahora diga, ella es mamá. Pero la transitividad se trata de una conexión o una relación entre dos estímulos, pero que no había una relación antes. No estaba esa relación antes. En donde ahora, en el momento que me dicen, che, mamá se llama Marta, ahora yo la volteo a ella. Pero algo que va a ocurrir, y es gracias a que a la actualización de la relación derivada, es que gracias a esta relación de transitividad, ahora emerge una nueva simetría. Una simetría que no era redundante bajo el análisis de la experiencia directa. Porque la experiencia directa es una restricción actual. Es algo que ocurre. Y de ahí se puede tener un análisis redundante de ciertas posibilidades. Pero en el momento que aparecen esas posibilidades, que emergen esas posibilidades que son actuales, ahora emergen posibilidades que son irreductibles, que no podían ser pensadas antes, que no podían ser pensadas antes como algo que podría llegar a ocurrir. Existen posibilidades que no pueden ser redundantes a lo que ocurre. Y con esto, damas y caballeros, cuando pienso en esta pregunta, de qué manera un patrón de conductas se parece a una parvada, pienso en que, ok, es verdad, una parvada, cuando miro al cielo, es un patrón, es un sistema complejo. Es un sistema complejo tal cual como un patrón comportamental. Son sistemas complejos. A la vez entender de que no es simplemente, cuando vemos un patrón comportamental, no es simplemente tener en cuenta esas conductas, esas emociones, esos pensamientos que se relacionan causalmente, probabilísticamente, sino que también hay variables ambientales que restringen lo que podría llegar a ocurrir, que restringen ya sea un contexto impotente o uno potenciador. Uno que solamente el consultante puede hacer una cosa o la otra, pero no varias cosas. Y justamente de esto también se relaciona la flexibilidad psicológica. Cuando pensamos en eso de variar la conducta, de que el sujeto pueda tener otras conductas por hacer, más allá de simplemente echarse en cama o enojarse o tener una rabieta, etc. Y, y es ahí en donde, cuando pienso, por ejemplo, en esto, en esta red,
es esto de, ok, hay una similitud entre la parvada y el patrón comportamental, son un sistema complejo, pero las conductas se van coocurriendo, van, van apareciendo una, después aparece la otra, aquella que apareció ahora se vuelve virtual, aquella que se vuelve actual está ahí, pero de repente ahora emerge otra y así, se van construyendo. Los patrones comportamentales tienen esa maravilla como muchos de los fenómenos complejos que vemos. Y yo hago este aporte, quiero hacer este aporte y me pareció pertinente este aporte, porque si de repente ahora estamos tomando un nuevo camino de pensar a la ciencia del comportamiento como una ciencia natural, que de hecho ya era un axioma que ya sosteníamos, pero ahora es distinto. Ahora es tomarnos al comportamiento, a los patrones comportamentales, como el clima. Y eso es para mí bellísimo de pensarlo. Pensar que las cosas que nosotros vemos en el cielo son como nuestro comportamiento. A veces son igual de capaz de ver un poco feos, porque capaz hay mucha tormenta, capaz hay un huracán, pero también puede ser hermoso ese paisaje, esa vista al cielo, como los pájaros. Atraverse a que de repente redes causales complejas, y yo recalco esto, no solamente es un, no solamente es un modelo metodológico, es también un modelo filosófico. Y hay que tomarnos con literalidad esos axiomas que de repente estamos sosteniendo. Ver hacia dónde nos dirige, ver qué es lo que podemos construir a partir de eso. Un ejercicio que a mí me gusta mucho de hacer con algo un poco más de cotidianidad con respecto a la idea de preactualización y contractualización es cuando escuchamos ese making of de las canciones, en donde si alguien ya conoce esa canción terminada, es, es interesante cómo escuchar esa diferente tonalidad o ese diferente ritmo y hasta sentir que ese ritmo está mal. Tipo, es como, no, así no es la letra. Así no se tocaba la guitarra, así no es este estribillo. Se canta así. Y es hermoso eso. Eh, Como comentario personal, yo por ejemplo admiro mucho a la artista argentina Blair con B larga, y últimamente sacó un disco hermoso que lo pueden escuchar y está sacando como el making of. Y es muy interesante escuchar como esa creación de los músicos de poder crear justamente un patrón comportamental. Están creando un patrón comportamental que esté establecido, que tenga coherencia, para luego llevarlo al mundo, para llevarlo y publicarlo y que todos lo escuchen. En donde así se toca la batería en este momento, así se canta en este momento, así se toca la guitarra y van cambiando de tonalidades y todos están funcionando como una parvada. Son un grupo que se sincroniza y eso a mí me causa mucha emoción. Así que bueno, para terminar con esta charla, espero que les haya gustado, pero antes de terminar quiero que mostrarles y que contemplemos una vez más una parvada. Así que les dejo con esto.
Bueno, y con esto, muchísimas gracias por la invitación, por todo, la escucha, por todo. Muchas gracias. Si alguien quiere leer un poco más, eh, pueden tener este artículo mío, que lo publiqué en mi página. Pueden buscarme por en medio del contexto. Y eso. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Muchas gracias a vos, Mati, nuevamente por un encuentro tan generoso, tan valioso, tan interesante, tan útil para seguir generando preguntas. Bueno, nada, un último espacio para si alguien tiene alguna consulta que hacer, alguna pregunta, alguna duda, alguna apreciación. Asumo que algunas personas se han tenido que ir por trabajo, por estudio, pero bueno, Ah, va a está estar bien, grabado el, el encuentro. Ahí está tenés bien, está un bien. comentario. Hola, la verdad que fue interesantísimo, interesantísimo. Me perdí varias veces, Sí, es entendible. Es entendible. pero realmente súper interesante. Te agradezco muchísimo y la presentación magnífica. Muchísimas gracias. Y discúlpame que te hayas perdido. O sea, realmente es complicado. Es complicado. Es un tema complicado y yo sabía que de antemano son muchas palabras, conceptos nuevos, debates o problemas que antes no teníamos como muy en cuenta, o esto, ¿no? De tipo, che, estamos todo el tiempo hablando de probabilidad, che, estamos todo el tiempo hablando de repertorio, estamos todo el tiempo hablando de conductas posibles. Y y como que no problematizamos eso, ¿no? Eh, y bueno, y yo lo traje y dije, bueno, miren, esto al final es un problema que tiene la filosofía. Entonces, bueno, quería traerles como este nuevo diálogo, que bueno, me alegro mucho que te haya parecido interesante. ¿Te puedo joder con una pregunta, Mati? Sí, lo que vos Podés, quieras. podés no contestarla, podés contestar parcialmente, lo que quieras. Dale, me quedo Eh, callado. Hablaste de la naturalización dentro de Sí, estas propuestas de metafísica modal y te quería sí, consultar si es necesaria la suscripción a un realismo modal desde el sí, virtualismo o no, si es compatible con un naturalismo metodológico. Y en el sí. caso de que no sea así, ¿qué es lo que pasa respecto a la sistematización teórica, ¿no? Respecto al alcance, de la precisión, hacia dónde nos lleva, por ejemplo, en relación al concepto de representación o no, en el caso de que se Mm, suscriba un realismo, en el caso de propiedades esenciales en vez de relacionales, o si ambas pueden claro. coexistir en ese sentido. No sé cómo lo pensás desde ahí. Partamos de la idea de que, y esto es algo que de hecho ahora mismo se está como revelando como algo explícito. Recordemos que siempre desde Skinner, el conductismo dijo, la psicología tiene que ser una ciencia natural. Perfecto. ¿Cómo entonces estudias lo natural? Y ahí es donde hay medio un bucle y es a partir de las ciencias naturales. Genial. ¿Qué estudian las ciencias naturales? Ok, estudian la materia. Genial. Entonces somos materialistas. Ok, pero para un toque. Eso significa que como nosotros suponemos que existe la materia, que tiene sus formas, que se transforma, que tiene como su comportamiento, que casi que hasta es independiente de lo que nosotros digamos acerca de cómo funciona la materia, no sé si yo ahora digo, no, chicos, yo soy Homero Simpson y este cable, este enchufe que está acá mío, y yo agarro un tenedor, clavo el enchufe, no me va a pasar nada porque yo soy Homero Simpson. Y Homero Simpson es un dibujo animado y no le pasa nada. Incluso si yo tengo esas relaciones derivadas que yo me hago, claramente me voy a electrocutar y van a ver una muerte instantánea en este preciso momento. Y entonces ahí es en donde está la tesis de realismo. Es decir, sostener que hay un mundo que, que es independiente no de nosotros, porque esa es como la matiz que hay actualmente. No de sostener una realidad que es independiente de nosotros, sino independiente de lo verbal, independiente de lo que digamos. En donde nosotros nos podemos armar un mundo de ideas acerca de cómo funciona la realidad, pero al final la realidad tiene su propia operación, su propio comportamiento. Lo mismo pasa con las conductas. Recuerden, por ejemplo, al paciente, en donde ustedes se pueden ahí alabar, decir, oh, no sabéis la metáfora que hice, no sabéis el ejercicio experiencial que armé. De esto seguro le va a sacar, no sé, la difusión, le va a, perdón, le va a sacar la fusión, le va a sacar la evitación experiencial, porque soy recapo, porque pensé esta metáfora y le va a funcionar. Eso es lo que vos crees.
Aplicalo, genial, pero no sabes si eso va a ser factible. Por eso siempre el conductismo fue esto de no hagas cosas a priori, no pienses a priori lo que va a llegar a pasar, si es un reforzador, si va a tener tal impacto, vos esperá, aplicalo y después, a posteriori, vas a ver los resultados, si coinciden o no con lo que vos decís. El tema de la correspondencia, y ahora yendo para ese lado, el tema de la correspondencia es un problema que tenemos hoy en día. Probablemente, y eso es justamente lo que me llevó a hacer otro artículo, que es el de la rata siempre tiene razón. Y es hablar acerca de que la correspondencia no es algo de lo que puede estar de acuerdo el conductismo. Nosotros nos referimos más en términos de coherencia, no tanto por correspondencia. Pero algo que va a decir un filósofo surcoreano llamado Hasok Chang, tiene un libro del 2022 con un título divertidísimo que es Realismo para gente realista. Divertidísimo el título. Y lo que va a proponer es una filosofía pragmatista como una posición dentro de la filosofía de la ciencia, en donde planteamos una forma de pensar a la realidad, pero desde la coherencia. En donde la coherencia no se trata simplemente de lo que pensamos, lo que nos podemos armar simbólicamente. Es también de qué manera nosotros nos comportamos con el mundo. ¿Cuáles son esas acciones, esa actividad que nosotros sobre el mundo? Y no solamente nuestra actividad, porque tampoco nos quedemos en una isla, en donde simplemente nos veamos a nosotros mismos como, no saben chicos la teoría que tengo. No, 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 no. Vas a dialogar con dos comunidades, por supuesto con la tuya principalmente. El conductista tiene que dialogar con otros conductistas, eso fundamental. Pero después tiene que mirar un poco más afuera de ese barco, de que el conductista hable con otros cognitivistas, que hable con otros neurocientíficos, por ejemplo, pero también expandir un poco esa isla y ver otro barco más, que es más ajeno a vos, que es, por ejemplo, el de la filosofía, o incluso hablar charlar con los físicos que trabajan, por ejemplo, con la termodinámica por fuera del equilibrio, que es un poco de lo que yo mencioné en esta charla, tener un poco de esa amplitud, porque recuerden que terapia sabe en procesos tiene tres valores: la precisión, el alcance y la amplitud, o la profundidad. Y es la profundidad lo que nos hace mirar a otros lugares, mirar por fuera de nuestro ombligo. ¿Sí? Y entonces, nada, es muy compleja tu pregunta, pero lo que trato de decir es que se puede pensar en un realismo, pero con matices, y se puede pensar por fuera de la correspondencia. Porque yo no estoy de acuerdo con la correspondencia. Pero sí estoy de acuerdo con esto que hemos capturado los conductistas de esto de la coherencia. De dejar de un lado la correspondencia e irnos por la coherencia. A la coherencia como algo que realmente nos impacta en nuestro comportamiento como un reforzador. Eh, ¿Había algo más dentro de tu pregunta? Que era como, había muchas cosas. No, buenísimo, espectacular, sí, muchas gracias. Ok, genial. Y muchas gracias por tu pregunta. Hay algunos comentarios, veo que son 6, pero tengo miedo de que si abro el chat, de repente el Zoom me explota. ¿Me los podrías como tirar? ¿Qué dice esos 6 comentarios? Por fin. No, eran agradecimientos nada más y la idea de hacer un grupo de estudio. Así que si tenés ganas, por Mm, supuesto, más que invitado. mm. Habría que ver de qué leemos. Habría que ver de qué leemos. Pero sí, sí, sí. Siempre el tema de hacer algo en comunidad siempre me encanta. En el momento que ustedes me invitaron a hacer esta charla, sabiendo que yo no estoy suscrito a la ICBS, perdón, ICBS, realmente me pareció hermoso, porque yo como alguien que por fuera de la comunidad de la ICBS, siempre veía como estas cosas hermosas que ustedes hacen, pero era tipo, che, ¿puedo entrar? No, tenés que suscribirte. Mira esta cosa genial que ustedes están haciendo. ¿Puedo entrar? Tampoco. Como, bueno, está bien, me voy al carajo. Arre". Entonces, el hecho que me hayan invitado, la verdad que me hace sentir muy halagado y eso, me hace sentir muy bien. Y por eso, de vuelta, soy muy agradecido y aprecio mucho la invitación. Sí, para nosotros es Bu- importante también la accesibilidad, así que estamos trabajando en eso de a poquito, en la medida de las posibilidades, Sí, como capítulo, pero sí, más que bienvenido a todos los espacios que podamos ofrecer desde este lugar. Así que bueno, si les parece, vamos Mati, a cortar la yo grabación. solamente, ¿me escuchan? Sí, 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 claro. sí, te escucho, Caro. Bien, solamente agradecerte, una maravilla tu clase.
ya cuando dijiste que lo preparaste con mucho amor, eso Sí. me conmovió, ¿no? Esto de que puedas dedicarnos tu tiempo, tu espacio y tu conocimiento, me pareció precioso y hay que armar un grupo de estudio sobre Mm. esto. Me parece muy interesante, aparte también que llegue a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, Caro. Yo ¿cómo se llama? En mi proyecto, en medio del contexto, yo siempre estoy hablando de estas nicheadas. Siempre estoy hablando y conversando y trayendo, tratando de hacer diálogos nuevos, de decir, ok, esto es algo que repetimos, esto es algo que repiten los autores, pero desliguémonos un poco de esos autores. Tratemos de buscar nuevas cosas, porque la filosofía se mueve. La filosofía no murió en Aristóteles, ni murió en Nietzsche, ni murió en qué sé yo, ni tampoco murió en Stephen Pepper. Tipo, no murió ahí. Tipo, sigue avanzando, sigue dialogando, sigue metiéndose con esos problemas que parecían cerrados y ahora los abrieron. Y de eso un poco se trata. Abrir nuevas posibilidades. Es un concepto de posibilidades, es un concepto hermoso y que hay que trabajarlo y bueno, un poco de eso se trata toda esta charla. Por eso que en el momento dije, encima yo ahí viendo, a ver, vamos a ver en mi post. ¿Alguien le dio me gusta? No hay tanto me gusta, creo que hay tres. ¿Hay algún comentario? Tampoco. A ver, vamos a ver el posteo de Facu. No, Facu tiene como 11 comentarios, no. O de repente el anterior posteo al mío. Este tiene como 7, ¿qué pasó? Entonces capaz yo no fui muy marketinero a la hora de venderme. Así que bueno, pero bueno. Así que nada, de vuelta, muchísimas gracias por todo. De verdad, me Nosotros hablamos me mucho de emociona plantar mucho. una semilla y creo que con eso hoy pudiste lograrlo y hacer este acercamiento a la Gracias. comunidad, empezar a hacer esas preguntas y problematizar, es muy valioso. Así que si les parece, cortamos la grabación, si tienen ganas de algún otro comentario o apreciación en confidencialidad, pero nuevamente muchísimas gracias.